Hola, ¿qué tal? Y buen día con ustedes, el viejo Pic. En esta presentación y primer video de la guía de Forja Magia para 2.8. En este video quiero hablar de la presentación de la guía con el programa, donde vamos a atacar la definición de Forja Magia, las runas, pesos y restos, hay que fallar porque hay que fallar, límite de utilización aproximado para las runas, los sucesos, la exomagia tan interesante, teorías estadísticas de exomagia, magia elemental, técnicas y recomendaciones, de la teoría a la práctica. Para empezar con el primer apartado de nuestro programa, hablaremos de la definición, donde comentamos que los oficios de Forja Magia son especializaciones relacionadas con oficios artesanales y de las armas del equipo. Todo esto citado de la página wiki oficial, con el objetivo de mejorar o alterar las características de un objeto residual o elementalmente. ¿Sí? Sencilla la definición. Ahora, para el tema de las runas, pesos y restos, que es uno de los temas más importantes de la Forja Magia residual al menos, tenemos que tener en cuenta que hay una tabla de estimación de pesos para cada runa. Y luego vamos a ir viendo con la práctica para qué funcionan estos pesos, qué son los restos y por qué son tan importantes. Cabe destacar que para algunos este tema es un poco lioso, quizás porque no han encontrado la tabla adecuada para la versión que estamos trabajando, pero yo la voy a dejar en la descripción. Por consiguiente, vamos un poco a la práctica. Y ahora sí, venimos a la práctica. Ahora en juego vamos a trabajar con una Cuervo capa Mistralis, la cual vamos a analizar. Esta capa actualmente consta de 8 características. 8 características en las que cada runa tiene un peso. Las características caen individuales. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estamos magueando, por ejemplo, para hacer un ejemplo brusco, si yo llegara a agregar una runa de daños aire que tiene un peso de 5 y por cosas del destino, digamos que se nos cae o aparece un mensaje del estilo éxito, entra la runa de daños aire y cae una runa de 2 alcance. Entonces aquí empieza una pequeña suma donde podemos empezar a definir la magia residual que tiene nuestro objeto como la resta entre el peso de la runa que metimos y el peso de la runa que se cayó, la cual en este caso, por ser una runa de alcance, pesaría 51. Por lo tanto, tendríamos 6 restos en magia residual. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve esa magia residual? Esos restos que nosotros hemos generado a partir de esta caída. Como hemos visto anteriormente, las runas tienen un peso individual, que va generando cierto impacto sobre el ítem. En este caso, si nosotros tenemos restos, o sea, magia residual acumulada, eso significa que el objeto va a tener una especie de resorte. Por consiguiente, a la medida que vayamos metiendo runas de pesos inferiores a la magia residual que tengamos, es altamente probable, por no decir que 100% seguro, porque es cierto que hay casos que son excepciones, en los que no va a bajar ninguna característica. Entonces, conociendo esto, vamos a tratar de realizar un ejemplo práctico donde voy a empezar a fusionar las runas. Voy a meter la runa de daños aire, que como habíamos mencionado anteriormente, tiene un peso de 5. Automáticamente, la runa de daños aire ha tumbado 2 runas de prospección, donde cada runa de prospección presenta un peso de 3. Por lo tanto, una runa de daños aire que pesaba 5 ha tumbado 2 runas de prospección que pesaban 6 en total. Me queda un resto. Por consiguiente, si yo intento agregar una runa de peso 1, que puede ser una runa de inteligencia potencia 1, esto va o a entrar o no va a entrar, pero no va a afectar ninguna de mis características como lo ha hecho actualmente. Como podemos ver, presenta un mensaje del tipo éxito más una inteligencia menos restos, lo que significa que ha utilizado el colchón de restos que nosotros tenemos para defender nuestras características, permitiendo que entrara o no entrara la nueva característica que hemos agregado al ítem sin afectar las características actuales. Y como he mencionado, esto tiene sus excepciones que iremos viendo más adelante. Por lo tanto, para seguir ejemplificando esto, podemos evidenciar que la magia residual funciona como una pila, como un Hanoi. ¿Cómo así? Nosotros, cuando generamos magia residual o cuando metemos características a nuestros objetos, vamos introduciendo torres de Hanoi.
pero no del todo, ¿no? Porque se pueden sacar en otro orden, depende de la situación, pero generalmente funciona de esta manera, lo que significa que nuestras torres de Hanoi se van llenando primero en la parte más base del objeto por las características primordiales del objeto, por ejemplo, en este caso la vitalidad. La vitalidad generalmente va a ser de las últimas características que va a tumbar el ítem, y me refiero de las últimas con respecto a las características exóticas. Las características que vienen luego en el peso de esta pilita son las cuyo peso sea igual o muy acercado al peso de la runa que hayamos intentado meter. Si yo meto una runa de una inteligencia, lo más probable es que me tumbe una runa o una característica de 1 suerte, o que me tumbe 3 en vida. 3 o 4 en vida más o menos, 4 en vida para ser exactos. Luego en esa misma pilita podemos ir agregando las características que hayan superado su límite natural. Ahí vamos un poquito de los objetos que quedan over. Por ejemplo, si esta capa llega hasta 120 la vitalidad y yo le agrego que llegue hasta 125, 130, 140, lo que yo quiera, y luego yo añado una runa de una inteligencia para seguir con nuestro ejemplo, él va a bajar en vitalidad lo que pesa la runa de una inteligencia. En el caso de este, 4 puntos de vitalidad. Vamos a hacer un ejemplo para seguir haciendo acomodaciones en nuestra pequeña pila de objetos que va a ser acumulables para hacer. Voy a meter una runa de 10 de vitalidad, lo voy a tener por acá. A la primera no entra y pierdo la inteligencia menos los restos que me habían otorgado anteriormente. A la segunda no entra, a la tercera no entra, quizás el ítem ya tenía restos de cuando yo lo había tomado. Y miren, este es un caso muy importante. Ha entrado la runa de inteligencia, pero aparentemente aún conservo restos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿No va a bajar la vitalidad cuando yo meta un punto de inteligencia o va a bajar la vitalidad? Bueno, vamos a averiguarlo. Y ahora les explico por qué va esto un poco en contra o es antiintuitivo de todo lo que les he mencionado anteriormente. No voy a meter una inteligencia, voy a meter una iniciativa de 10 iniciativas que pesa 0.1 por punto. O sea, una runa de 10 iniciativas obtiene un peso de 1, lo mismo que una de inteligencia potencia 1. La devuelvo y le voy a dar fusionar. Y sorpresa, a pesar de que aún tenemos restos, hemos perdido los 4 puntos de vitalidad que hemos tenido pronosticados para este intento. Y va a volver a pasar. Yo intento una vez más y, bueno, me ha perdido uno de prospección. Caso exótico, esas son las excepciones de las que he hablado, y me ha entregado restos. Aún sigo sobre el límite de vitalidad del objeto. Por lo tanto, una vez más va a tratar de jalar de la vitalidad. Y ahí lo tenemos. Y si lo vuelvo a hacer, va a tratar de jalar de la vitalidad de una vez más. Allí. Ahora, ¿qué pasa si yo meto otra runa? Una runa más. ¿Será que vuelva a jalar de la vitalidad? Probablemente no. Meto la runa y falla, pero conserva restos. ¿Qué significa esto? Que cuando un objeto tiene características por encima del límite, él principalmente va a jalar de esas características, omite por un momento nuestro colchón de restos. Es una mecánica que tiene el juego para restringir el excesivo mejoramiento de los ítems, por decirlo de alguna manera, pero omite nuestro colchón. Y no es que hayamos perdido nuestro colchón, pero no lo tenemos para esta situación. No tenemos ese montón de cubitos pre las características principales de nuestro objeto. Eso ocurre cuando tratamos de dejar un ítem over 20 Savi, over 20 Inte y over 30 Iniciativa. No es posible dentro de lo que cabe en el juego porque él va a empezar a volar esa resistencia que nosotros hemos generado en restos para este proceso. Ahora bien, ¿qué pide después el objeto en nuestra pilita? ¿Qué va a coger luego en las torrecitas de Hanoi que estamos imaginando? La magia exótica. Todas las características que no pertenezcan a nuestro objeto es lo siguiente que coge. Por ejemplo, si yo ahora aquí intento meter una runa de 10 fuerza, lo más probable es que lo primero que tumbe sea la iniciativa. Me tiró prospección e iniciativa de un golpe, pero empezó a tomar restos por iniciativa. Una vez más y se lleva la iniciativa completa. Como les digo, hay casos en los que hay excepciones, pero generalmente funciona de este modo.
Esto es un caso de una vez en 100 lo que ha pasado con esta capa. Realmente hasta yo estoy sorprendido del tipo de reacción que ha tenido esta capa al incremento de runas. Y por último, la magia residual, nuestro colchón principal, lo que queda. Eso es lo primero que va a coger de nuestra pila el objeto. Y como ya sabemos, cuando perdemos toda nuestra torre de Hanoi, toda nuestra pilita de colchones, y menciono que es una pila porque van entrando en orden de pila. En una torre de Hanoi nosotros no podemos sacar la base y luego sacar la parte superior. Entonces, cuando ya quedemos solo con los objetos o características esenciales de nuestro ítem, tenemos que tener en cuenta, como ya hemos mencionado, que va a empezar a tomar los objetos cercanos a la runa que hemos tirado. Por ejemplo, si yo meto una de una inteligencia, va a tirarme una de una suerte, ya lo habíamos dicho. Hay excepciones, ahí sí se presentan muchas más excepciones de lo normal. A veces podemos estar metiendo una runa de 3 inteligencia y se caen 2 de alcance y nos quedan un montón de restos para empezar a trabajar sobre ellos. Y bueno, por ahora eso ha sido todo acerca de las runas, pesos, restos y algo ahí de prioridades. Ya para el siguiente episodio vamos a estar observando el límite de aproximación, el límite aproximado de utilización de las runas y también además de eso los fallos. ¿Por qué hay que fallar? Porque generalmente es conveniente fallar y todo esto cimentado en lo que hemos aprendido actualmente. Se vienen cosas muy chulas para esta guía. Vamos a aprender por último los sucesos, que me parece una de las partes más importantes para la exomagia, y aplicados a la estadística. Exactamente algunas fórmulas estadísticas o algunas teorías estadísticas que nos ayudan no a maximizar las probabilidades de un exo, pero sí a conocerlas. Y ahí, a partir de eso, tomar decisiones para prever el futuro de nuestro objeto. Este ha sido el Viejo Quick. Este video ha estado patrocinado por Touch My Camas y PayPal.